Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la 9ª clase de Sistemas Embebidos. Hoy vamos a unir dos ideas que pueden sonar muy académicas, pero que están en absolutamente todos los dispositivos que ustedes traen en este momento encima. Por un lado, los sistemas de tiempo real. Por el otro, la telemetría. Antes de seguir, quiero que recuerden el sensor de pulso cardíaco que pusimos a funcionar en la clase 7. Ese mismo sensor lo vamos a volver a usar hoy, pero con una mirada distinta. Ya no nos basta con leerlo. Hoy nos vamos a preguntar cuándo lo leemos, qué tan a tiempo respondemos y cómo enviamos esos datos a un lugar remoto. Esa es la promesa de la clase de hoy. Antes de meternos al tema, déjenme contarles cómo vamos a organizar los próximos 90 minutos. Vamos a iniciar con un encuadre breve, para que tengan claro qué van a aprender hoy y qué tienen que entregarme después. Luego vamos a hablar de los sistemas de tiempo real, qué son y por qué importan. Después vamos a entender qué es la telemetría y cómo se conecta con el tiempo real. Una vez que dominemos esos dos conceptos, vamos a bajar a código y vamos a discutir dos funciones de Arduino que parecen iguales pero que son completamente distintas. Después haremos una práctica corta, adaptando el sketch del MAX 3010 que ya teníamos, y al final les voy a explicar los criterios con los que van a ser evaluados sus apuntes y el quiz que les voy a aplicar la próxima clase. Quiero que se ubiquen en el mapa del curso. La unidad I tiene 12 clases y ustedes ya llevan 8. Pasamos por el encuadre, las plataformas, la diferencia entre microcontroladores y microprocesadores, el IDE con el kit, los GPIO con los LS2S2812, la lectura analógica, el bus I2C con el sensor de pulso y la tarjeta SD para almacenar datos. Hoy, en esta clase 9, vamos a empezar a hablar del tiempo y de la transmisión remota. No es casual el orden. Primero aprendimos a leer sensores, luego a guardarlos, y ahora vamos a aprender a manejarlos en el tiempo y a enviarlos. La próxima clase formalizamos el protocolo, la siguiente integramos todo y cerramos la unidad con un reporte. Cada clase construye sobre la anterior, así que si algo no quedó claro de las clases previas, es buen momento para preguntar. El propósito de la clase de hoy lo pueden leer arriba, y se los quiero leer despacio porque toda la sesión va a girar alrededor de esta frase. Diferenciar sistemas de tiempo real duro y suave y aplicar el concepto de telemetría al diseño de un sistema embebido. Fíjense que hay dos verbos. Diferenciar, que es un verbo cognitivo, y aplicar, que es un verbo de transferencia. Quiero que se lleven los dos. Del lado del saber, deben quedarse con la idea clara de qué es la conectividad, qué es la telemetría y qué es un sistema de tiempo real. Del lado del saber hacer, deben ser capaces de tomar una plataforma como el ESP32S3 y elegir qué tipo de conectividad y qué patrón de telemetría conviene aplicar. Ese es el corazón de la competencia que vamos a desarrollar. Quiero ser muy concreto con ustedes. Al final de esta hora y media, espero que puedan hacer 4 cosas. Primero, definir con sus propias palabras qué es tiempo real duro y qué es tiempo real suave, y darme un ejemplo de cada uno que no sea de los que yo voy a poner en clase. Segundo, explicarme la diferencia entre las funciones delay y millis que vamos a ver más adelante. Tercero, entender qué es la telemetría y qué partes la conforman. Y como tarea para casa, espero que reescriban el sketch del MAX 3010 usando millis, en lugar de delay, y que me entreguen apuntes con el cuadro comparativo y el patrón de programación que les voy a enseñar y un recordatorio importante. La próxima clase yo voy a revisar esos apuntes y les voy a aplicar un quiz individual de 5 reactivos. No es para asustarlos, es para que sepan exactamente qué se les va a pedir. Vamos al primer concepto duro de la clase. Un sistema de tiempo real, en inglés Real-Time System, es aquel cuyo correcto funcionamiento depende no solo del resultado lógico de un cálculo, sino también del instante en que ese resultado se produce. Lean esa frase otra vez en silencio, porque ahí está toda la clave. No basta con que el cálculo sea correcto, tiene que ser correcto y a tiempo. Hay 3 ideas que quiero que se les graben. Primera, tiempo real no significa rápido, significa predecible y puntual. Esto es contraintuitivo, así que insisto,
Un sistema de tiempo real no es el más rápido del mundo, es el que siempre responde antes de un plazo establecido. Segunda idea. Estos sistemas se rigen por plazos, en inglés deadlines. Un deadline es el instante a partir del cual un resultado deja de ser útil. Tercera idea. Se miden por su determinismo temporal, no por su rendimiento promedio. Si tuvieran que llevarse una sola frase de esta diapositiva, llévense esta. Un sistema embebido de tiempo real promete cumplir cierta tarea en a lo más X milisegundos. Ahora vamos a darle nombre a 3 cosas que ocurren en todo sistema de tiempo real. Imaginen que en algún momento del tiempo ocurre un evento. Puede ser que el usuario pulse un botón, que llegue un dato del sensor, que se dispare una interrupción. A partir de ese evento, el sistema debe reaccionar. La distancia entre el momento del evento y el momento en que el sistema entrega su respuesta es lo que llamamos latencia. Pero la respuesta no puede tardar lo que sea. Hay un instante máximo permitido, después del cual la respuesta ya no sirve. Ese instante máximo es el deadline. Ahora, si yo mido la latencia muchas veces, no siempre me va a dar el mismo número, va a variar un poco. A esa variación entre ejecuciones le llamamos jitter. Así que retengan los 3 conceptos. Latencia es el tiempo de respuesta de una vez. Deadline es el límite que no puedo cruzar. Jitter es qué tanto cambia la latencia entre una respuesta y otra. Estos 3 términos los van a oír toda su carrera profesional. Llegamos a la distinción más importante de toda esta unidad. Hay 2 categorías de sistemas de tiempo real. Los duros, en inglés hard real time, y los suaves, en inglés soft real time. La diferencia es muy concreta. En tiempo real duro, cumplir el deadline es obligatorio. Si lo pierdes, eso ya es una falla del sistema. En tiempo real suave, cumplir el deadline es deseable. Si lo pierdes, el sistema degrada su calidad, pero no falla. Las consecuencias también son distintas. En un sistema duro, perder un deadline puede significar daño físico, pérdida material, incluso pérdida de vidas. En un sistema suave significa que el vídeo se entrecorta, que el dashboard se ve feo, que el usuario se incomoda. Los ejemplos lo dejan más claro. Un sistema de frenado, un marcapasos, un control de vuelo son sistemas duros. Un video en streaming, un GPS, un dashboard de salud son sistemas suaves. Y noten algo, la plataforma también cambia. Los sistemas duros suelen vivir en un sistema operativo de tiempo real, llamado RTOS, con timers por hardware. Los suaves pueden vivir tranquilamente en un ESP32 con la función millis, que veremos más adelante. Por eso quiero que ubiquen el monitor cardíaco que vamos a construir. Es un sistema de tiempo real suave. Si una muestra se retrasa 50 milisegundos, no se muere el paciente, pero el ritmo visual del dashboard se rompe. Ahora vamos a poner a prueba la distinción. Del lado izquierdo tienen ejemplos de tiempo real duro. Un sistema de airbag, donde tienen un deadline de menos de 30 milisegundos, control de inyección de un motor marcapasos, telemetría de un cohete que decide cortar motor, un robot quirúrgico. Si cualquiera de esos pierde el deadline, hay un daño grave. Del lado derecho tienen ejemplos de tiempo real suave. Un smartwatch que reporta tu ritmo cardíaco. Streaming desde la cámara del ESP32S3. Un tablero de Internet de las cosas que actualiza cada 20 segundos. Un cargador inteligente que reporta su estado a la nube. Un dashboard automotriz no crítico. Todos esos toleran cierto retraso. Y ahora les voy a hacer una pregunta para que la piensen. Si yo programo una alarma sonora que se dispara cuando los latidos por minuto superan los 130, ¿en cuál categoría la pondrían? Piénsenlo unos segundos. Recuerden que la pregunta clave es ¿qué pasa si pierdo el deadline? Si la alarma tarda 5 segundos extra, ¿es catástrofe o es incomodidad? La respuesta depende mucho del contexto clínico y por eso esta clase de preguntas son tan interesantes. Cambiamos de tema, pero ya van a ver cómo se conecta todo. La palabra telemetría viene del griego. Tele significa lejos y metría significa medición, es decir, medir a distancia. Una telemetría es el proceso automático de adquirir mediciones desde un dispositivo sensor y transmitirlas hacia un receptor para que ese receptor las almacene, las visualice o las analice. Toda telemetría tiene 6 componentes. Quiero que se los aprendan de memoria, porque van a aparecer durante todo el resto de la unidad y de la unidad 2. Primero, un sensor, que es el transductor que convierte la magnitud física en señal eléctrica. Segundo,
el acondicionamiento y la adquisición, que incluye conversores analógico-digitales, filtros y calibración. Tercero, el procesamiento embebido, donde nuestro microcontrolador selecciona, comprime y empaqueta los datos. Cuarto, el enlace de comunicación, que puede ser por cable o inalámbrico. Quinto, un receptor o servidor, que puede ser una computadora, una pasarela o la nube. Y sexto, la visualización o aplicación, que es el dashboard, las alertas o la base de datos. Lo que ven en pantalla es exactamente lo mismo que les acabo de enumerar, pero ahora puesto como una cadena. A la izquierda está nuestro sensor, en este caso el MAX 3 MILIOSDES que ya conocen. Conectado por I2C va al microcontrolador, que en nuestro caso es el ESP32S3. Hasta aquí estamos en lo que llamamos adquisición local. Todo ocurre dentro del kit. Después viene el bloque del enlace, que va a ser Wi-Fi en la unidad 2 o por cable serial en esta unidad. Ese enlace conecta con una pasarela, en inglés gateway, que puede ser su router de casa o una computadora. Hasta aquí estamos en la fase de transmisión. Y finalmente, en el extremo derecho, está el servicio remoto, que es la nube y el dashboard donde los datos se ven y se analizan. Hoy nos vamos a quedar en los dos primeros bloques: adquisición local y enlace serial hacia su computadora. La próxima clase diseñaremos formalmente el formato de la trama, y en la unidad 2 conectaremos hacia la nube. Es una construcción gradual. Aquí es donde se conectan los dos conceptos. Pongan mucha atención porque esta diapositiva tiene la idea fundamental que enmarca toda la práctica. La telemetría impone restricciones temporales. Cada muestra debe enviarse antes de que llegue la siguiente. Eso significa que el periodo de muestreo se convierte automáticamente en un deadline. Si muestreo cada 500 milisegundos y pierdo ese plazo, voy a tener huecos en mi dashboard, y hay un equilibrio que tienen que aprender a manejar. Si la tasa de muestreo es demasiado alta, el canal se satura, el jitter crece y empiezo a perder paquetes. Si es muy baja, pierdo resolución temporal. En la parte de abajo tienen un cuadro con los tipos de conectividad más usados. Quiero que vean 3 columnas con cuidado: alcance, velocidad y consumo. Si necesito alcance muy corto y alta velocidad para enviar a una computadora local, uso UART por USB. Si quiero alcance medio y alta velocidad para un dashboard de Internet de las Cosas, uso Wi-Fi. Si tengo un wearable y quiero ahorrar batería, uso Bluetooth de baja energía. Si necesito mucho alcance pero poco datos, uso LoRa. Y si necesito cobertura nacional, voy a celular. Esa selección es exactamente la competencia que se evalúa en esta clase. Por eso es central. Vamos a bajar de la teoría al código. Si ustedes han programado en Arduino, conocen 2 funciones que vamos a comparar hoy. La primera se llama delay. Recibe milisegundos como argumento y detiene el flujo del programa durante ese tiempo. La segunda se llama milis. No recibe argumentos y devuelve la cantidad de milisegundos transcurridos desde que el programa arrancó. Es un contador, no un freno. Lo que ven en la pantalla son 2 líneas de tiempo. La de arriba representa el uso del CPU cuando programamos con delay. El CPU queda bloqueado entre cada lectura. Está respirando pero no puede atender a nadie más. La de abajo es el uso del CPU con milis. El CPU sigue libre entre lectura y lectura y puede atender otras tareas. La consecuencia es inmediata y dramática. Con delay de 500 milisegundos, durante ese medio segundo nada más puede ocurrir en su programa. No puede leer un botón, no puede atender el Wi-Fi, no puede transmitir nada por el puerto serial. Esto que les estoy diciendo es la diferencia entre un programa que funciona en una sola dimensión y un programa que se comporta de manera concurrente. ¿Es el primer paso real hacia la multitarea? En pantalla tienen el sketch clásico del MAX 3 NEL Wento 2 escrito con delay. Léanlo conmigo. Adentro del loop leemos el sensor, calculamos los latidos por minuto, los imprimimos por el puerto serial y al final hacemos un delay de 500 milisegundos. Mientras corre ese delay, el procesador está bloqueado. No puede atender absolutamente nada más. Eso nos trae 4 problemas serios. Es imposible atender otras tareas en paralelo. No es escalable a varios sensores, porque cada sensor que añada empeora el bloqueo. Se pierden eventos asíncronos, por ejemplo, si alguien pulsa un botón durante ese medio segundo, y aumenta el jitter de la telemetría cuando el programa crece.
Sin embargo, no quiero satanizar la función. Hay 3 casos en los que sí tiene sentido usarla, para esperas cortas dentro del setup, cuando todavía no ha arrancado el programa principal. Para pausas obligatorias que pide la hoja de datos de un periférico, por ejemplo el tiempo de arranque de un sensor, y para prototipos pequeños y didácticos, como cuando ustedes empezaron a programar. Después de hoy, prefieran siempre el patrón no bloqueante, y aquí está la elegancia de Millis. Quiero que estudien con atención este pequeño fragmento de código, porque este patrón les va a servir el resto de su carrera profesional. La idea es declarar 2 variables. Una constante que llamo periodo ms, donde guardo cada cuánto quiero ejecutar la tarea, en este caso 500 milisegundos, y una variable última muestra que guarda el instante en que ejecuté la tarea por última vez. Dentro del loop pregunto en cada iteración una sola cosa. ¿La diferencia entre el tiempo actual y el tiempo de la última muestra ya superó mi periodo? Si la respuesta es sí, ejecuto la tarea y actualizo la variable. Si la respuesta es no, ¿sigo adelante con lo demás? El detalle clave está en una palabra. No esperamos. Verificamos. Eso es lo que cambia todo. No le decimos al procesador que se siente a esperar. Le preguntamos cada vez que pasa por ahí si ya es momento de actuar. Y por eso, en el tiempo en que el periodo aún no se cumple, el CPU sigue libre para atender Wi-Fi, sensores adicionales, botones, cualquier otra cosa. Este patrón se llama, en la literatura, multitarea cooperativa basada en máquinas de estado. Para que les quede como referencia rápida, en pantalla tienen las 2 funciones contrastadas en 7 dimensiones. El CPU. Con delay queda bloqueado. Con millis queda libre. Tareas en paralelo. Con delay ninguna. Con millis puedo tener varias temporizaciones distintas conviviendo. Wi-Fi y Bluetooth. Con delay la atención se interrumpe. Con millis se conserva. Esto es fundamental para sus proyectos de la unidad 2. Precisión percibida. Las 2 son razonablemente precisas si están aisladas, pero millis exige que el loop sea ligero, porque si alguna iteración se alarga demasiado, perdemos puntualidad. Jitter. Con delay el riesgo es bajo si está aislado, pero crece cuando integro más cosas. Con millis se mantiene bajo si respeto el patrón. Curva de aprendizaje. Delay es trivial. Millis exige aprender a manejar variables de estado, lo cual ya es ingeniería de software embebido. Y finalmente, sistemas de tiempo real. Las 2 funciones solo sirven para tiempo real suave. Para tiempo real duro de verdad, ni una ni la otra alcanzan. Ahí se usan timers por hardware con interrupciones, y frecuentemente un sistema operativo de tiempo real como FreeRTOS. Buena noticia. FreeRTOS ya viene incluido en el ESP32S3 y lo veremos hacia el final del curso. Solo para que vayan ampliando su mapa mental, quiero contarles que el ESP32S3 trae varios mecanismos de temporización física. Tiene 4 timers de propósito general, de 54 bits, con un divisor de frecuencia configurable de 16 bits. Tiene un timer del reloj de tiempo real, que es maravilloso porque sigue contando incluso cuando el chip entra en modo de bajo consumo profundo. Tiene un timer del sistema, accesible desde la función spTimer_getTime, que devuelve microsegundos desde el arranque. Y tiene 3 perros guardianes, en inglés watchdogs, que vigilan que el programa no se cuelgue. Lo importante es que existen niveles de precisión y de control que van más allá de lo que vimos hoy. El nivel del loop es del orden de milisegundos y es didáctico. El nivel de millis también es de milisegundos, pero ya es tiempo real suave. El nivel de los timers por hardware llega a microsegundos y permite tiempo real duro. Y arriba de todo está la multitarea con FreeRTOS, que es lo que usan los productos comerciales. Hoy nos vamos a quedar en el segundo nivel. Es el necesario, suficiente y elegante para nuestro sistema de telemetría suave. Ahora vamos a aterrizar todo lo anterior en una práctica corta. Recuerden que en la clase 7 cargamos el sketch oficial del kit Frenov ESP32S3 que se llama Sketch_06_Heart Ese sketch hace 3 cosas. Lee el sensor Max 3010 por I2C, usando los pines 2 para SDA y 1 para SCL. Calcula los latidos por minuto. Y aquí va lo importante. Ya usa internamente millis para medir el delta entre latidos. E imprime por el puerto serial 3 valores. La señal infrarroja cruda, los latidos por minuto
y el promedio móvil. Hoy lo vamos a modificar para que haga 3 cosas adicionales. Primero, que muestre cada 500 milisegundos sin bloquear el CPU. Segundo, que registre cada muestra con una marca de tiempo, lo que se conoce como timestamp. Y tercero, que sea fácil de guardar en la tarjeta SD o de enviar a la nube en clases posteriores. Y una nota importante, no vamos a tocar nada del hardware. Es exactamente la misma conexión I2C de la clase 7. Lo único que cambia es la lógica del loop. Estamos haciendo un cambio puramente de software. Vamos a ver el código por partes. Esta primera parte es la zona de declaraciones y la función setup. Léanlo conmigo. Importamos las librerías estándar para I2C, el driver del MAX 3000D5 y el módulo de cálculo de latidos. Definimos los pines del bus IB2C, el 2 para SDA y el 1 para SCL. Creamos la instancia del sensor. Después vienen las variables. RAT6 es el tamaño del arreglo donde guardamos las últimas mediciones para sacar un promedio móvil. Periodo MS es la constante que define cada cuánto vamos a transmitir. Después tenemos las variables de estado del cálculo de latidos. Y noten una nueva variable, última muestra. Esta es la variable de estado de nuestro programador o scheduler. Es lo que recuerda cuándo fue la última vez que transmitimos. La función setup simplemente arranca el puerto serial a 115-200 baudios, inicializa el bus I2C con los pines que definimos, intenta arrancar el sensor y si falla, imprime un mensaje de error y se queda atrapado en un bucle infinito. Si todo va bien, configura los parámetros internos del sensor y la amplitud del LED rojo. Esa es toda la preparación. Esta es la parte más importante del código. El loop tiene 2 secciones bien delimitadas. Quiero que las distingan con claridad. La primera sección se ejecuta en absolutamente cada iteración del bucle. Leemos el valor infrarrojo y si la función check4bit detecta que ocurrió un latido, recalculamos los latidos por minuto, actualizamos el arreglo de promedios y sacamos el promedio móvil. Esto pasa muchas veces por segundo porque no queremos perdernos ni un solo latido. La segunda sección es donde aparece la magia del patrón no bloqueante. Tomamos el tiempo actual con milis y preguntamos, ¿la diferencia entre ese tiempo y la última muestra ya superó nuestro periodo? Si la respuesta es sí, actualizamos la variable de estado e imprimimos una trama de telemetría con 4 campos: marca de tiempo, valor infrarrojo crudo, latidos por minuto del último latido y promedio móvil. Si la respuesta es no, simplemente saltamos esa parte y seguimos. Lo bello es que tenemos 2 relojes lógicos conviviendo en el mismo loop, uno muy rápido, atento a los latidos, otro más lento, cada 500 milisegundos, encargado de transmitir. Y ningún delay los está bloqueando. Esta diapositiva les explica visualmente lo que acabamos de leer en código. Síganme paso a paso. Cuando inicia una iteración del loop, lo primero que hacemos es leer la señal infrarroja. Después preguntamos si hubo latido. Si la respuesta es sí, nos vamos por la rama derecha a recalcular los latidos por minuto y el promedio. Si no hubo latido, esa rama se salta. Después, sin importar lo que pasó con el latido, llegamos a la segunda pregunta. ¿Ya pasaron 500 milisegundos desde la última transmisión? Si la respuesta es sí, nos vamos a imprimir la trama con todos los campos. Si la respuesta es no, simplemente terminamos la iteración. Y aquí está el punto fino. Noten que la detección del latido ocurre en cada iteración porque no podemos darnos el lujo de perderlo. Pero la telemetría se emite solo cuando se cumple el periodo. Tenemos 2 relojes lógicos coexistiendo en el mismo programa, sin bloquearse entre sí. Esta es la esencia del patrón no bloqueante. Téngalo presente porque en su proyecto integrador van a tener 3 o 4 relojes así corriendo en paralelo. Vamos a hacer la práctica en vivo. Voy a pedirles que sigan estos pasos en su propio kit. Primero, compilen y carguen el sketch en el ESP32S3. Segundo, abran el monitor serial a 1015-200 baudios. Tercero, coloquen el dedo sobre el sensor. Cuarto, capturen al menos 60 segundos de trazas y observen la cadencia de las marcas de tiempo. Y aquí viene lo interesante. Quiero que después compilen también la versión con delay y comparen 2 cosas. ¿La cadencia se mantiene si pulsamos el botón boot? ¿Qué pasa si añadimos una impresión extra dentro del loop en el primer caso? En la parte de abajo de la diapositiva tienen una muestra de lo que deberían ver en el monitor. Cada línea empieza con la marca de tiempo,
luego el valor infrarrojo crudo, luego los latidos por minuto y al final el promedio. Si su salida se parece a esto, entonces el sketch está funcionando. Tomen capturas de pantalla porque las van a necesitar para sus apuntes. Ahora hablemos de lo que se van a llevar a casa. La evidencia de la sesión consiste en capturas comparativas del monitor serial, una con la versión delay y otra con la versión millis, y acompañadas de un párrafo de al menos 150 palabras donde discutan el impacto en sistemas de tiempo real. No me interesa que copien una definición de Internet. Me interesa que en ese párrafo respondan 4 preguntas. ¿Qué diferencia observaron en la cadencia de las marcas de tiempo? ¿Cómo se comportó el programa cuando le añadieron más tareas al loop? ¿Por qué uno de los 2 sketches es de tiempo real suave y el otro estrictamente no es ni eso? Y la más importante, ¿qué implicaciones tiene este patrón para el monitor portátil de salud que es el proyecto integrador del curso? Si el párrafo responde esas 4 preguntas con sus propias palabras, está bien hecho. Aparte de la evidencia, también me van a entregar apuntes, y los apuntes tienen una estructura mínima que les pido que respeten. Primero, un cuadro comparativo entre tiempo real duro y tiempo real suave con al menos 5 criterios. Pueden tomar los míos como guía, pero deben enriquecerlos con sus palabras. Segundo, un diagrama de los componentes de un sistema de telemetría. Pueden dibujarlo a mano o en computadora, eso no importa. Tercero, una explicación textual del patrón no bloqueante con millis. Cuarto, un fragmento de código propio, no copiado, donde escriban la estructura del loop con sus comentarios. Y quinto, una reflexión breve donde respondan en qué nivel de tiempo real ubicarían su propio smartwatch o su propio celular cuando reproducen música. Recuerden, esto se entrega en la próxima clase, cuando yo voy a revisarlos, retroalimentarlos y aplicar el quiz individual. Lo digo de nuevo para que quede claro, para que sepan exactamente cómo voy a evaluar sus apuntes. Aquí tienen la rúbrica explícita. El primer criterio con peso del 30% es la claridad en la distinción entre tiempo real duro y tiempo real suave. Esperamos al menos 5 criterios diferenciadores y 2 ejemplos por cada categoría. El segundo criterio, también con peso del 30%, es la corrección del ejemplo de código con millis. Tiene que aparecer la variable de estado, la condición temporal y la actualización. Si falta alguno de esos 3 elementos, no se acredita. El tercer criterio, con peso del 20%, son las observaciones propias del comportamiento que observaron en clase, sustentadas en sus capturas. Y el cuarto criterio, también con 20%, es el uso correcto del lenguaje técnico, el orden y la limpieza del documento. Una recomendación muy importante, anótenlos con su letra. Si simplemente me transcriben palabra por palabra el sketch o las definiciones, no acreditan la evidencia. Yo quiero ver que entendieron, no que copiaron. Como les dije, en la próxima clase voy a aplicar un quiz individual de 5 reactivos. Y para que no haya sorpresas, les voy a decir exactamente sobre qué van a ser esos 5 reactivos. Primer reactivo, la definición de sistema de tiempo real y la diferencia entre duro y suave. Segundo reactivo, identificar la categoría adecuada para un caso de uso, por ejemplo el airbag, el dashboard del smartwatch o un control de motor industrial. Tercer reactivo, la definición de telemetría y sus 6 componentes. Cuarto reactivo, lectura de un fragmento de código corto, donde tendrán que decirme si es bloqueante o no bloqueante y por qué. Y quinto reactivo, las ventajas de millis sobre delay cuando hay conectividad. Mi recomendación más concreta: repasen el cuadro comparativo y practiquen escribiendo el patrón con millis sin ver el código. Si pueden escribirlo de memoria, el cuarto reactivo se les va a hacer trivial. Antes de cerrar, déjenme conectar lo de hoy con lo que viene. La próxima clase se llama Protocolos y Diseño de Transmisión de Datos. Vamos a tomar la trama de telemetría que hoy diseñamos, ese formato con marca de tiempo, infrarrojo, latidos por minuto y promedio, y vamos a formalizarlo como un protocolo ligero del tipo clave-valor. Después, en la clase 11, vamos a integrar todo lo que hemos visto en la unidad: ADC, I2C, tarjeta SD y transmisión por puerto serial conviviendo en un solo proyecto. Y la clase 12 será el reporte de caso práctico que cierra la unidad 1. Más adelante, en la unidad 2, esa misma trama que diseñamos hoy va a viajar por Wi-Fi y va a terminar en la nube,
en una plataforma que se llama ThinkSpeak, pero todo eso es construcción sobre lo que estamos haciendo hoy. Por eso es tan importante que el patrón con milis quede claro hoy. Llegamos al final. Permítanme una síntesis de 4 líneas para que se la lleven en la cabeza. Del lado conceptual, un sistema de tiempo real es aquel donde lo correcto es la suma de lo lógico más lo temporal. Hay sistemas duros, donde el deadline es obligatorio, y sistemas suaves, donde el deadline es deseable. La telemetría es la suma de un sensor, un proceso de adquisición, una transmisión y un receptor. Del lado práctico, la función delay bloquea el CPU. La función milis permite tener tareas concurrentes lógicas. El patrón fundamental que les va a acompañar el resto del curso es preguntar si la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo de la última ejecución ya superó el periodo, y solo actuar si la respuesta es sí. Y nuestro sistema Max 3 Mulos DES con telemetría es un caso clásico de tiempo real suave. Si tuvieran que llevarse una sola frase de toda la clase, llévense esta que está en pantalla. Tiempo real no significa rápido, significa puntual y predecible. Para quienes quieran profundizar, aquí les dejo las fuentes con las que armé la clase. Del material del curso, el documento Tutorial PDF de Freenove, capítulo 6, donde está el sketch original del Max 3010 que adaptamos, y el resumen curricular de la unidad AIN, donde están relacionadas todas las prácticas que hemos hecho. De bibliografía, 2 libros clásicos. El primero, de Vaga y Madicetti, se llama Internet of Things, a Hands-on Approach. El segundo, de Holler y otros autores, se llama From Machine to the Internet of Things. Los dos están en la bibliografía oficial del curso. Y de documentación técnica, 2 referencias muy concretas. El manual técnico del ESP32S3 de Espressif, en la sección de timers, para quienes quieran ver el nivel de microsegundos. Y la referencia oficial de Arduino para las funciones milis, delay y micros. Esas referencias deben estar en sus apuntes si quieren aspirar a la nota máxima. Llegamos al final de la sesión. Antes de despedirnos, déjenme repasar lo que tienen que hacer antes de la próxima clase. 3 cosas concretas. Primero, elaborar sus apuntes con la estructura que les mostré, las 5 partes mínimas. Segundo, reescribir el sketch del Max 3010 con milis en lugar de delay. Tercero, capturar al menos 60 segundos de telemetría con marca de tiempo en el monitor serial y guardar esa evidencia. La próxima clase abrimos con la revisión de apuntes y el quiz individual de 5 reactivos. Lleguen con todo eso listo. Y ahora las preguntas son suyas. ¿Hay algo que haya quedado oscuro? ¿Algún concepto que quieran que repita? ¿Alguna duda sobre la práctica? Adelante, abro el micrófono.